Hola, bienvenidos a todos los que ya están conectados en nuestras distintas plataformas. Gracias por estar nuevamente conectados a este culto, Conexión Wesleyana, y gracias al Señor le damos por tener este momento, y hoy día vamos a tener un culto espectacular. Esperamos que el Señor se glorifique por medio de las alabanzas, por medio de su palabra, y para eso les invito a que tengamos un momento de oración. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor, en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por este momento que vamos a tener, donde vamos a alabar, donde vamos a escuchar tu nombre, tu palabra en tu nombre, Señor amado. Gracias porque sin duda, Señor, será de bendición para todos aquellos que, Señor, escuchan en esta tarde, en este culto de Conexión Wesleyana. Gracias, a ti la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, nos los deleitarán con una canción nuestros hermanos Jocelyn y Carlos. Hasta los
Cuando la verdad del Evangelio es expresada, es revelada esa verdad que solo se halla en Cristo. Es entonces cuando la fe en el hombre se despierta y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Les invito a escuchar el potente mensaje del Evangelio por medio del pastor de la ciudad de Hornopirén, el pastor Claudio Silva. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que van a estar escuchando esta reflexión bíblica. Soy el pastor Claudio Silva desde la ciudad de Hornopirén y saludo a toda la congregación de Purranque, a los pastores, a la familia pastoral. Saludo también a los líderes y a todos los hermanos que están trabajando en la obra. Quiero leer este pasaje de Génesis capítulo 24, en donde quiero concentrarme más que nada en una historia muy preciosa, que quizás muchos de ustedes ya lo han leído. Génesis capítulo 24, y voy a comenzar a leer desde el verso 1. Abraham ya era un hombre muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí. Vamos a avanzar más adelante al versículo 12. Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, déme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Esta es una historia muy, pero muy hermosa. Y de hecho, al leer esta escritura, nos damos cuenta inmediatamente de que aquí hay varios personajes que interactúan. Encontramos a Abraham, el patriarca, el padre. Encontramos también al hijo, que es Isaac. Encontramos a este siervo, que es un siervo bastante curioso, ya que también es un siervo que tiene mucho temor de Dios. Y también vemos, ¿cierto?, a una mujer llamada Rebeca, una mujer que va a ser la futura esposa de Isaac. Si ustedes se dan cuenta, todos estos personajes representan muy bien a la Trinidad. Por ejemplo, vemos a Abraham representando a Dios. Dios mismo es el que envía a su siervo. Dios mismo es el que está buscando una novia, ¿cierto?, para su hijo. De hecho, también vemos al hijo representado en Isaac, que también, ¿cierto?, sabemos más a futuro, que también es allí donde Abraham estuvo a punto de sacrificarlo, ¿cierto?, en el monte. También vemos la labor de este siervo, que es muy parecido a la labor que hace el Espíritu Santo con la iglesia. De hecho, este siervo fue el que preparó a esta novia para tener un encuentro con Isaac, con el novio. Vemos también que hay una comitiva de 10 camellos, en donde esta comitiva van muchos regalos, van joyas, adornos, oro, van brazaletes, van vestidos para Rebeca, para equiparla, para adornarla y para darle muchos dones. Es muy similar a la labor que hace el Espíritu Santo con nosotros, que somos la iglesia. Pero más que nada en esta reflexión bíblica me quiero concentrar en Rebeca, en la novia, que es una fiel representación de cómo nosotros debemos esperar a nuestro amado, de cómo nosotros debemos esperar a ese Dios, ¿cierto?, que anhelamos conocer, que anhelamos tocar, que anhelamos verle
cara a cara. Entonces el pasaje nos muestra toda una serie de situaciones en donde ya el padre, ¿cierto? Abraham envía a este siervo hacia su propia familia, un viaje bastante largo, para buscar una esposa para su hijo Isaac. Cuando el siervo llega muy próximo a la ciudad donde se encontraba la familia de Abraham, inmediatamente él hace descender a sus camellos junto a un pozo. Recuerda muy bien que él llevaba una comitiva de 10 camellos. Fue un viaje bastante largo y agotador. Por lo tanto, allí este siervo descansó junto con sus camellos y era el momento del atardecer en donde salían las mujeres más jóvenes a buscar agua al pozo. Y es allí donde él comenzó a observar a todas estas mujeres para saber cuál de todas ellas era la indicada. La Escritura dice que él comenzó a orar y comenzó a pedir dirección al Señor. Y su petición, más que nada, tenía que ver con que la señal que esta mujer tenía que demostrar era que le dé de beber a los camellos sin pedírselo, que solamente nazca de su corazón hacerlo. Vemos en Génesis capítulo 24, del verso 17 en adelante, vemos cuando este criado ve salir a las mujeres y entre ellas sale Rebeca. Y él se apresuró a pedirle agua. Inmediatamente esta mujer baja el cántaro de su hombro y le da de beber, y de ella misma sale de su propia voluntad el poderle dar de beber a los camellos. ¿Sabe cuánta agua bebe un camello? De hecho, bebe de 75 a 80 litros de agua, un camello sin sed, porque un camello sediento bebe mucho más. Incluso se dice que bebe 170 litros de agua diaria, o sea, es casi como una esponja para poder absorber agua. Imagínense cuánta agua bebe un camello. ¿Cuántos litros usted piensa que cabían en un cántaro? De hecho, los cántaros antiguos que se han descubierto alrededor de los pozos podía caber muy bien 20 litros de agua. Eso equivale a unos 4 viajes al pozo por cada camello, y recuerden muy bien que eran 10 camellos, ¿cierto? Quizás unos 40 o 50 viajes tuvo que hacer Rebeca para poder darle de beber a todos los camellos. Y esto era lo que el siervo había pedido como señal de que ella era la mujer indicada para Isaac. El siervo nunca pidió que le diese agua a los camellos, sino que ella por iniciativa propia se ofreció para hacerlo. Y esta es una característica muy especial que debe también caracterizarnos a nosotros que somos la iglesia, la esposa del Cordero. ¿Qué significa el agua? En la Escritura misma encontramos el significado en Efesios capítulo 5, del verso 25 al 27. La Escritura nos da más que nada una representación de lo que significa el agua, en cuanto de que el agua misma purifica a la iglesia de Cristo. De hecho, Jesucristo mismo ama a la iglesia y se entregó por amor a ella. ¿Para qué? Para santificarla por medio del lavamiento del agua. El agua en la Escritura es igual a la palabra. En Amós capítulo 8, verso 11 al 13, también se nos dice que hay una palabra profética, que vendrán días, dice el Señor, en los cuales el Señor va a enviar hambre a la tierra, pero no hambre de pan, no hambre de comida, ni tampoco sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes, ¿cierto?, de mar a mar, desde el norte hacia el sur, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Si ustedes se dan cuenta, la sequedad se representa como ausencia de la palabra. Entonces el agua es una representación de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que hay una conexión. Cuando tienes la palabra, entonces tienes agua. Pero cuando uno no tiene la palabra, uno no tiene agua y vive en sequedad. ¿Por qué Rebeca fue escogida para ser la esposa de Isaac? Veamos algunas características. Rebeca era una sierva del agua. En otras palabras, Rebeca era una sierva de la palabra.
Rebeca estaba acostumbrada a ir al pozo. Esta no era la primera vez que Rebeca salía al pozo. ¿Por qué razón? Porque darle de beber a 10 camellos, sacar agua, hacer 40 o 50 viajes al pozo para sacar agua y darle de beber a los camellos, eso significa que ella ya estaba experimentada en hacerlo. Eso significa que ella siempre iba al pozo, que era también costumbre de todas las mujeres de la antigüedad, de ir a buscar agua a los pozos. Hay mucha referencia bíblica, ¿cierto?, acerca de mujeres que van al pozo a buscar agua. Una de ellas es la samaritana, que tiene un diálogo con nuestro Señor Jesús. Entonces, Rebeca ya estaba acostumbrada a ir al pozo. Rebeca iba diariamente a buscar agua al pozo para poder dar de beber a toda su familia y también a los animales. Era una mujer que estaba acostumbrada, era una sierva de agua, era una sierva de la palabra. Estaba acostumbrada a ir diariamente. Ella frecuentaba el pozo todos los días y sabía cómo sacar agua de él. Y Rebeca es representación de nosotros, de la iglesia, de la novia de Cristo. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes esa característica? ¿Tienes esa característica de ir al pozo, de frecuentar el pozo de la palabra todos los días? Yo imagino que Rebeca, incluso hasta su cuerpo físico, ya estaba acostumbrada a sacar agua del pozo, que no era algo fácil. Pero sin embargo, ella estaba acostumbrada, su cuerpo ya estaba acostumbrado al hábito de ir al pozo y sacar agua. Y como ya sabemos que el agua es una representación de la palabra, es una característica que debemos nosotros formar, de ir al pozo de la palabra, sacar para nosotros palabra que pueda edificar, que pueda alentar nuestras vidas, para conocer mejor a nuestro futuro novio, para conocer mejor a nuestro Señor, a nuestro amado, y también para nosotros ser edificados y seguir creciendo. Ella estaba preparada para servir. ¿Usted está preparado para servir? Fue en el pozo donde ella encontró su destino, si usted se da cuenta. Algunos cristianos han perdido su destino porque dejaron de frecuentar el pozo. Van al pozo una vez a la semana, van al pozo de la presencia del Señor una vez al mes. Si usted observa, Rebeca estaba siempre frecuentando el pozo. Quizás nada especial había ocurrido en todo ese tiempo desde que ella comenzó a frecuentar el pozo. Quizás nada especial había ocurrido, todo normal como cualquier otro día, y quizás ella se levantó ese día pensando, bueno, será otro día más, un día más en rutina en donde yo voy a ir al pozo. Pero ese día fue especial, porque ese día tuvo un encuentro con un hombre que le va a revelar su destino, de que ella iba a ser la esposa de uno de los patriarcas más importantes que ha tenido la nación de Israel. En algún momento de todas esas idas donde tú vas al pozo de la palabra, donde tú frecuentas el pozo, en algún momento va a llegar la respuesta. En algún momento se te va a revelar tu propósito. En algún momento se te va a revelar para qué fuiste creado, el destino que tú tienes. Por esa razón que es muy importante frecuentar el pozo, porque solamente ellos se les ha revelado el propósito de sus vidas. En algún momento se te va a revelar el destino, en algún momento vas a encontrar a Dios cara a cara, en algún momento va a haber una dirección a tu vida. Es por eso que es muy importante frecuentar el pozo. Otra cosa que me llama la atención de la historia de Rebeca es que en menos de 24 horas esta mujer decide irse con el criado para casarse con Isaac. Se iba a casar con alguien que no conocía. Se parece mucho a la vida de la iglesia, porque nuestra vida cristiana es por medio de la fe. No estamos viendo a nuestro amado, pero realmente creemos en él por fe, pero en algún momento lo vamos a ver cara a cara. La novia, inmediatamente Rebeca accede a irse con el siervo.
Y de hecho, esta es una característica muy especial que debemos tener nosotros como iglesia, porque la novia del Mesías no espera, no hace pausas, no reflexiona, no la piensa tanto, sino que ella obedece. Déjeme decirle que la señal número 1 de inmadurez de un creyente es esperar en el Señor cuando Él ya le ha dicho lo que tiene que hacer. Muchos creyentes disfrazados quizás de espiritualidad dicen, no, hay que ser más sabio, hay que esperar. Ten cuidado con eso, porque la novia de Cristo, cuando ya sabe lo que tiene que hacer, inmediatamente lo hace. Es por eso que una evidencia de alguien que va al pozo continuamente de la palabra es alguien que siempre tendrá la disposición de obedecer. ¿Cómo nosotros podemos obedecer inmediatamente a la voz del Espíritu Santo si nunca frecuentamos el pozo? ¿Cómo vas a obedecer tú la voz del Espíritu Santo si nunca vas a la palabra? Nunca vas a ella diariamente. ¿Cómo vas a obedecer? Se te va a hacer muy difícil. Déjame decirte algo. Rebeca frecuentaba el pozo, pero también el pozo era frecuentado por muchos viajeros que iban y venían. Un detalle no menor a la escritura es que Rebeca, dice la escritura en este capítulo de Génesis 24, Rebeca era una mujer muy hermosa. Y cuando la escritura dice que era muy hermosa es porque lo era, muy hermosa. Por lo tanto, yo me imagino que si una mujer muy hermosa que frecuentaba este pozo público, muchos viajeros pasaban por allí y quizás más de a uno le echó el ojo, más de alguna propuesta ya había tenido Rebeca, quizás más de algún pretendiente que a lo mejor quería tenerla y tenerla como esposa, porque era muy hermosa. Pero sin embargo vemos que ella tenía un oído dispuesto solamente para escuchar una sola voz. Ella frecuentaba el pozo y cuando llegó el momento entendió muy bien que esta era su oportunidad. Esta era la voz de Dios, esta era la voluntad de Dios. Es por eso que alguien que frecuenta el pozo diariamente no será confundido, no será confundida. Vendrán muchas voces y habrá muchas voces a tu alrededor. Sí, las hay. Incluso cuando frecuentas el pozo de la palabra, van a haber muchas voces, la voz de tu familia, la voz de tus amigos, e incluso la voz del enemigo también puede estar susurrando en tu mente. Pero cuando estás firme en la palabra, tú podrás simplemente discernir que esas otras voces no son la voz de Dios, sino que inmediatamente vas a escuchar y vas a obedecer solamente la voz de tu amado. Es por eso que es importante frecuentar el pozo, porque es allí donde usted y yo podamos encontrar dirección, podamos incluso discernir los tiempos. Muchos cristianos viven atemorizados de lo que estamos viviendo hoy en día por causa de la pandemia, pero alguien que frecuenta el pozo sabe distinguir los tiempos. Son como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, saben lo que está pasando porque tú frecuentas el pozo. Es por eso que estas características de Rebeca a nosotros nos enseñan mucho. Nos enseñan que nosotros como novia de Cristo tenemos que mostrar estas características. Tenemos que frecuentar el pozo más seguido que nunca, sobre todo en estos tiempos. Tenemos que seguir la dirección y la voz de nuestro amado. Tenemos que tener la disposición a obedecer. Por eso que yo te pregunto hoy, ¿dónde estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo en el desierto? ¿La vives frecuentemente en tu trabajo, en tus estudios? ¿O la vives en el pozo? Porque todo dentro de ti debería estar diciendo, yo construiré mi casa alrededor del pozo y no me alejaré del pozo de la palabra. Después de escuchar el mensaje, y ya para concluir, les invito a escuchar una canción más, esperando que nos acompañen el próximo domingo en este mismo horario. Bendiciones.
hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrar